la pregunta que tenemos que resolver sería, o se divide en dos apartados. Por un lado tenemos que nos dice que debemos definir lo que sería los conceptos de energía cinética, energía potencial y energía mecánica. Y además tenemos que indicar la relación que existe entre estos tres conceptos cuando solo actúan fuerzas conservativas. Es decir, si nos venimos aquí a hacer el apartado A y nos vamos al subapartado I, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Me están diciendo que defina energía cinética potencial, que voy a suponer que es potencial gravitatoria, y energía mecánica. La energía cinética es una energía que se define o que viene dada en función de dos propiedades de los sistemas. Por un lado tendríamos que sería la masa y por otro lado la velocidad. Es decir, la energía cinética depende de la masa y de la velocidad de un sistema y viene dada por la expresión que sería un medio, que es una constante, por la masa del sistema por la velocidad al cuadrado. Si nos quedamos un poco, nos detenemos un poco en las unidades, podremos ver que la masa tiene como unidades el kilogramo y la velocidad tiene como unidades en el sistema internacional metro partido por segundo. Al estar al cuadrado tendríamos metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Y esto quiere decir que la unidad que resulta, ¿verdad?, para la energía, en este caso la energía cinética, serían kilogramo por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, que es lo que llamamos julio. Esa es la unidad de energía en el sistema internacional. Definimos ahora la energía potencial gravitatoria, hemos dicho, depende de dos factores, también de la masa del sistema y en este caso de la posición del sistema. Lo que pasa es que esa posición yo la voy a tomar como altura porque, insisto, me estoy refiriendo a la energía potencial gravitatoria. Y muy importante en el caso de la energía potencial, al tener que tomar una referencia, no voy a obtener nunca valores, digamos, absolutos, sino que van a ser valores en función de la referencia que tome. Si tomo como referencia, en este caso, el núcleo de la Tierra, pues esta h sería la altura, o lo que es lo mismo, la distancia que hay desde el objeto al centro de la Tierra para, por ejemplo, energías potenciales de objetos, de sistemas que están muy lejanos a la Tierra, podría ser una buena referencia. Y si nos vamos a dedicar a estudiar sistemas que están, digamos, en las proximidades de la superficie terrestre, pues lo suyo sería tomar como referencia la superficie en la que estamos, ¿verdad? Bien, una vez aclarado esto, la expresión para la energía potencial gravitatoria sería la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. Hacemos exactamente lo mismo que antes, la masa, que son kilogramos, la aceleración es unidades de masa partido por segundo, metro partido por segundo al cuadrado por la altura, que son metros, y puedes ver que otra vez ocurre igual que antes, kilogramo por metro al cuadrado partido por segundo al cuadrado, por lo tanto la unidad julio. Por último, la energía mecánica se define como la suma de la energía cinética y la energía potencial. Es decir, no hay más que tener en cuenta la suma de ambas energías que hemos visto antes para obtener la energía cinética, la energía mecánica. Por lo tanto, si sacamos factor común la masa, la expresión que podría quedarnos sería pues esta que voy a poner aquí. Es decir, la velocidad, la masa que multiplica la velocidad al cuadrado partido por 2 más el producto de g por h. Sería la forma de poderla expresar. Claro, si no hay, digamos, fuerzas, o solo actúan fuerzas conservativas, no hay fuerzas no conservativas, debemos tener claro que la relación que va a existir es que, como hemos dicho, la suma de la energía cinética y la potencial es la energía mecánica, y cuando todas las fuerzas son conservativas, esa energía mecánica se conserva. Es decir, podríamos decir que si no existen, vamos a ponerlo aquí, si no existen fuerzas no conservativas, entonces, ¿verdad?, la energía mecánica, o lo que es lo mismo, la variación de la energía mecánica del sistema tiene que ser igual a cero, es decir, se conserva. Es siempre la misma. Si mi sistema evoluciona de forma que, por ejemplo, disminuye su energía cinética, lo hará aumentando la energía potencial. Claro, también me dice que debo explicar cómo se modifica esta relación si intervienen fuerzas no conservativas. Este sería el apartado que vamos a llamar I2, ¿verdad? I doble. En este caso,
hay una variación a tener en cuenta, y es que si existen, vamos a ponerlo igual, fuerzas no conservativas, quiere decir que tenemos que tener en cuenta un trabajo de esas fuerzas, que sería el trabajo no conservativo. Y ahora lo que ocurre es que la energía mecánica del sistema no se conserva, sino que la variación de la energía mecánica del sistema tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas que hay en ese sistema. Esta sería la relación a tener en cuenta. Por lo tanto, esta energía mecánica no se conserva. Es decir, si variase la energía cinética o la energía potencial de nuestro sistema, no podríamos decir que va a variar la otra, ¿verdad? La otra componente en la misma medida, porque habría que tener en cuenta ese trabajo no conservativo. Una vez que tenemos esto claro, nos vamos ahora al apartado B. Vamos a venirnos aquí para hacer el apartado B, que también tiene dos epígrafes. Nos dice que hay un sistema que está inicialmente en reposo, ¿verdad? Un cuerpo y que está sobre un plano horizontal. Voy a hacer una cosa, yo voy a poner aquí ahora mismo un esquema, ¿verdad? Que ya tengo preparado para que lo puedas ver. Fíjate que lo que tendríamos es ese cuerpo que está sobre el plano horizontal y sobre él actúa una fuerza que es de 12 newton. Vamos a ponerlo aquí. La fuerza me dice que tiene un valor de 12 newton. Además, nos dice que el coeficiente de rozamiento del cuerpo con el plano es 0,2. Y debemos tomar como dato, ¿verdad?, que la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. Dice que va a recorrer una distancia de 10 metros y que además, como hemos dicho antes, lo voy a poner aquí, la masa del cuerpo son 3 kilogramos. Estos serían los datos que me da el enunciado. Me dice, para el primer apartado, digamos, ¿verdad?, de esta sección, que sería el apartado I, que tengo que calcular cuál es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Ese trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a, podríamos decir, el producto de la, digamos, de lo que sería la fuerza de rozamiento por la distancia. Esto es un número, el trabajo es un número. Entonces tendríamos que vamos a hacer el producto escalar de la fuerza de rozamiento por la distancia que va a recorrer este sistema, este cuerpo. Pero claro, te recuerdo que el producto escalar sería la fuerza de rozamiento por la distancia y ahora sería por el coseno del ángulo que forman. Claro, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, van a formar ambos, en este caso el desplazamiento que sufre el cuerpo y la fuerza de rozamiento, un ángulo de 180 grados. Te recuerdo que la fuerza de rozamiento se definía como mu por la normal. Y esta normal, en el caso que nos ocupa, que es un plano inclinado, sería mu por m y por g. Así que fíjate que ya puedes hacer el cálculo de la fuerza de rozamiento simplemente sustituyendo. Recuerda que el coseno de 180 es menos 1, por lo tanto, lo que tendríamos sería un menos, voy a poner aquí del coseno, ¿verdad? Menos 0,2 por 3 kilogramos, que dijimos que era la masa, por la aceleración de la gravedad, que eran 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y por la distancia que me han dicho que son 10 metros. Así que, una vez que hagamos la operación, vamos a obtener un valor de, voy a cambiar el color, menos 58,8 julios. Este menos, lo único que me está diciendo es que es un trabajo que realiza el sistema. Eso es lo que me está diciendo, es decir, es trabajo de rozamiento, lo realiza el propio sistema. Vamos ahora a hacer el segundo de los apartados, el I doble ¿verdad? Me dice ahora que debo calcular cuál será la velocidad del cuerpo después de recorrer los 10 metros. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a tomar una referencia. Fíjate que yo, como estamos en una superficie horizontal, voy a tomar como referencia esta superficie. ¿Y eso por qué lo voy a hacer? Pues verás, lo hago porque de esa manera la energía potencial que tendría al inicio
en el punto A tiene que ser igual a la energía potencial que tiene en el punto B. ¿Y esto por qué? Porque hemos dicho antes que la energía potencial dependía de la posición en este caso con respecto a lo que sería una altura. Al ser un plano horizontal no varía la altura. Eso quiere decir que son iguales porque la altura en A es igual a la altura en B. Y si yo hago coincidir la referencia con esa posición, puedo decir que la energía potencial es cero. Es decir, en la energía mecánica no la voy a tener en cuenta. Así que podríamos decir que la variación de la energía mecánica que va a experimentar mi sistema va a ser ni más ni menos que igual a la variación de la energía cinética del sistema. Y teniendo en cuenta que hay fuerzas, digamos, no conservativas, como podría ser en este caso el rozamiento, decimos que esto tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Una vez que tengo esto claro, lo siguiente que voy a hacer es tener en cuenta la suma de las fuerzas que hay sobre el sistema. Pero para esto debes tener cuidado con una cosa. Fíjate en lo siguiente. Nosotros hemos dicho antes que voy a detenerme aquí. Podríamos decir que el trabajo era, como ves aquí, la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿verdad? También decíamos que era por el coseno del ángulo que formaban, pero aquí tengo los módulos. De manera que si yo conozco el trabajo de rozamiento, es decir, yo he calculado esto de aquí, podría despejar la fuerza de rozamiento pasando la distancia al otro miembro, y con esto lo que te quiero decir es que a partir del trabajo de rozamiento que hemos calculado, yo sé que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 5,88 newton. Claro, la voy a poner con signo negativo. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ponerlo aquí, porque va en sentido contrario, como puedes ver aquí, ¿verdad? Con respecto a la fuerza F que he puesto que eran 12 newton. Esto que te acabo de decir, a lo mejor te cuesta trabajo verlo. En ese caso, tan solo tendrías que aplicar esta expresión de aquí, 0,2 por 3 por 9,8, y verás que el resultado va a ser el mismo, menos 5,88 newton. Una vez que tenemos hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es que voy a tener en cuenta cuál es la fuerza resultante que tiene lugar, bueno, voy a llamarle de otra manera porque si no nos vamos a liar. Antes era eje de rozamiento, le voy a llamar fuerza total sobre nuestro sistema, nuestro objeto, y esta fuerza total va a ser igual a la suma de la fuerza F, que eran 12 newton, y la fuerza de rozamiento, que hemos dicho que eran menos 5,88, ¿verdad? Newton. Por lo tanto, esta fuerza total sobre el cuerpo, sobre el sistema, serían 6,12 newton. Y esta es la que voy a tener en cuenta para calcular lo que yo llamo aquí el trabajo no conservativo. Es decir, fíjate lo que me quedaría solamente por hacer. La energía cinética final, la energía cinética vamos a llamar en el punto B, tiene que ser igual, hemos dicho, porque la energía cinética al principio me dice que estaba en reposo, sería cero, tiene que ser igual al trabajo que hemos llamado ahora total. Y este trabajo total tiene que ver con la distancia que se ha recorrido. Entonces fíjate en lo siguiente, sería este trabajo total, la fuerza total por la distancia que se recorre, por, en nuestro caso, el coseno de 0 grados. ¿Por qué? Porque ahora sí, la fuerza resultante va a tener la misma dirección y sentido que el movimiento. Porque si no, no se movería el cuerpo hacia esa dirección. Así que lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta el dato que hemos obtenido antes, 6,12 newton por 10 metros. Te recuerdo que el coseno de 0 es 1. Y aquí vas a obtener como dato que son 61,2 julios. Este es el valor de digamos, el trabajo total, de la fuerza total, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a mover esto un poco para poder seguir haciendo el problema. Aquí un poco arriba. Y lo único que me queda es que voy ahora a calcular esa velocidad que hemos dicho al final, ¿no? En el punto B. Recuerda que la energía cinética era la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. Y sabemos que esta energía cinética tiene que ser igual al valor, en este caso, el trabajo total. Podríamos de aquí coger y simplemente despejar esta velocidad, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La velocidad que quiero calcular, esta va a ser la velocidad en B, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada
de 2 por el trabajo total partido por la masa. O lo que es lo mismo, ya nos podemos poner aquí, ¿verdad? 2 por 61.2 julios, y esto entre los 3 kilogramos, que era la masa del cuerpo. El resultado que vas a obtener al hacer toda esta operación será de 6.39 metros partido por segundo. Este es el valor de la fuerza cuando hayamos, digamos, recorrido esos 10 metros. Espero que te haya quedado claro el problema. Si es así, pues me gustaría mucho que le dieras al me gusta, y además te podrías suscribir al canal para ayudarme, y además estar siempre a la última de todos los vídeos que voy subiendo, que como podrás ver en el canal ya son muchos. Muchas gracias por la atención.